Hola amigos de podcast Soy Economista de Agenda Económica. Siempre voy a decir soy economista de Agenda Económica porque no quiero que mis amigos se olviden del programa Agenda Económica porque algún día volveré con él. Y también tenemos otras ideas que vienen por ahí más adelante. Hoy en Soy Economista me acompaña un joven amigo, pero un amigo viejo. Tengo el honor de compartir este momento con Jaime Moreno Portalatín. Jaime Moreno Portalatín es economista. Y como tal, me va a acompañar por este tiempo que vamos a durar, que no sé si es 1 hora, si 1 hora y media o 2 horas. Así que gracias, Jaime, por estar en este tiempo conmigo. Aquí estamos a su Bueno, Jaime, pues yo empiezo inmediato. Yo no sé si te vas a recordar dónde hiciste el bachillerato y ya en cuarto de bachillerato, en ese colegio que tú, en esa aula, tú pensando en ese año, bueno, ya el año que viene tengo que ir a la universidad. Yo pienso estudiar tal cosa. ¿Qué pensó Jaime en el año de cuarto de bachillerato que iba a estudiar como profesión? Yo estaba en el aire, totalmente no me digas eso. Perdido. Pero mi papá me mandó donde una psicóloga, amiga de la familia, Josefina. Pero tú le decías a tu papá, yo no sé qué pienso estudiar. Exacto. Yo estaba muy confundido. Obviamente, yo viví una época universitaria un poco, vamos a decir, difícil. Pero tú sientes que tu bachillerato fue bueno. Sí. Realmente creo que me dejó... por ejemplo, yo me acuerdo que cuando yo fui fuera del país, mi base en matemática y mi base en ¿Fue de bachillerato? De bachillerato. ¿Y me ayudó mucho. ¿En qué colegio fue ese? Yo estuve en un colegio de APEC. Que ahora se llama Fernando Arturo de Meriño. O sea que aunque tu familia sea de San Francisco, tú naciste acá en Santo Domingo. No, yo nací en San Francisco de Macorís. Ok. Pero yo fui el primer joven de 11 años exiliado en Nueva York. Mi papá se fue a Brasil. Sí, correcto. Se fue a Brasil, a nosotros nos dieron un salvoconducto para irnos a Estados Unidos. Correcto. Pero yo solamente duré 9 meses en Estados Unidos. Ok. Y regresé a San Francisco de Macorís. Ya. Y luego de ahí nos incorporamos a vivir frente a la UAS. Y mi papá se incorporó como profesor de la UAS, se metió a la política. Qué bien. Acuérdate, yo soy hijo de Alfonso Moreno Martínez. Sí, correcto. Que se dedicó a la academia y a la política. Que salió con prestigio de la política. Bueno, salió con la frente. Terminó con prestigio. Hay que reconocerlo, don Alfonso Moreno Martínez. Es un político que terminó con prestigio. Al final le decían Alfonso el Santo. Ojalá yo morirme con el mismo prestigio. No, que te sienta de orgullo. Claro. Sí. Ese es un gran capital. Sí. Yo me siento que mi papá me dejó un capital que me abre muchas puertas. Qué bueno. Y entonces tu papá te dijo, mira, Jaime, vete para un psicólogo, para una psicóloga. Yo fui una amiga de la familia. Que tú no sabes que tú quieres estudiar. Es una amiga de la familia y me eligió 3 áreas. Una de ellas era economía, la otra era derecho y la otra era sociología. Ya. Entonces, no sé, me fui por la economía. Bueno, no empezaste una carrera diferente que sea la economía. No, yo siempre... Ya cuando terminaste el bachillerato sí sabía que era economía. Entré en la UAS. En la UAS. Okay. Entré en la UAS el Q solamente. El Q. Por eso te estoy diciendo que yo viví entre un bachillerato que me pasó la Revolución de Abril. Entonces ese Q tú ibas a pie de tu casa a la universidad. Exactamente. Qué bien, qué bien. Pero ya a mitad del Q ya yo me había mudado a Los Prados. Y yo me hice un experto en coger bola. Coger bola y buena caminar. Época. Yo llegué a caminar de Los Prados hasta la UAS. Sí, pero qué buena época. En que uno se iba de bola tranquilo. Y no había carro. Sin ningún peligro. Nosotros nos juntábamos los amigos frente a mi casa en la calle. Y ahora por ahí no se puede ni siquiera pararse. Pero que uno cogía bola sin ningún peligro. Yo recuerdo que yo me iba al Centro Olímpico, yo hice gimnasia y casi llego bien lejos con la gimnasia. Y yo era de bola que iba siempre. Y todo el mundo se paraba a ayudar a los niños, a los jóvenes. Ya. Entonces tú nada más hiciste el Q en la UAS. Por el asunto de las bombas lacrimógenas. Yo soy alérgico y fue en la época del medio millón. A mí me tocó el corazón del medio millón a la universidad. Sí, claro. Y entonces ahí mi papá hizo unos arreglos y me mandó al lugar que yo creo que me salvó intelectualmente la vida, que fue estar con el padre alemán. En la Ucamaima. 5 años, sí. En la Ucamaima. Yo no sé qué fue lo que hizo el padre alemán conmigo, pero él me asumió.
Él se convirtió en mi... Entonces, ¿cómo tú llegabas de Los Prados a la Ucamaima? No, yo me mudé a Santiago en una pensión. Te fuiste para Santiago. En una pensión. Ok, o sea, tu papá te mandó para Santiago y todo. Yo me separé de mi familia. Yo tenía, eso era en 1970. Yo entré en la UAS en el 69 y tuve hasta el 70. Sí. En el 70 no tuve más remedio porque la cara se me ponía... Ya. Y además se daba muy pocas clases. Sí, claro. Cuando no eran los conflictos con la policía afuera, era que el Paco Oredo peleaba con el Paco Oredo. No, perdón, con Felaber, con el MPD. Y eso era... Es una barbaridad. Todavía hay amigos que nos juntamos que eran protagonistas de esa época. Y ellos decían, yo no sé por qué yo hacía todo eso. Y duraste los 5 años en Santiago. En Santiago. Yo duré realmente 4 años en Santiago y como yo llegué un poco para convalidar, tuve que volver en el 75 como medio año para acabar la tesis. Ya, ok. Que la hice, ahí fue que yo más me junté con el padre alemán. Tuvo unas ideas interesantísimas. Entonces nos quedamos en la Ucamaima de Santiago. Comenzó Jaime Moreno Portalatín a hacer... A intentar ser economista. ¿Cuáles tú recuerdas que fueron tus mejores profesores? Ya yo sé que el padre José Luis Hermán, pero no importa la cantidad que tú recuerdes. No, yo tuve brillantes profesores y todos eran PhD. Dame nombre. Esos fueron la gente que me inspiraron a continuar estudiando. Tienes que darme nombre y decirme por qué tú dices eso. Gustavo Bolmar me dio a mí 3 materias. Gustavo Bolmar, que todavía escribe. Ese señor acababa de llegar de su doctorado en Estados Unidos. Me dio comercio internacional, me dio sistemas complejos, creo que sea. No, realmente eran materias muy interesantes. Nosotros... ¿Y cómo él era como profesor? Buenísimo. Era un gran comunicador. Ya. Manuel José Cabral me enseñó a mí, también acabadito de llegar de Inglaterra, me enseñó proyectos, evaluación de proyectos, cuestiones que tienen que ver con presupuesto, finanzas públicas, todas las teorías alrededor de eso. ¿Qué te dio el padre José Luis Alemán? Padre Alemán me dio casi todas las otras materias. Casi todas. Política económica, macroeconomía 2, porque había una macroeconomía avanzada que la dio Bolmar. El padre Alemán, eran tantas, historia económica. Yeah. El padre Alemán me dio, es que fueron muchas, fueron tantas. En la carrera entera casi te dio clases siempre. En todos los semestres yo lo tuve, aunque sea una materia. Ajá. No hubo una, y a veces eran 2 materias. En un semestre. En un semestre. O sea que yo tuve padre alemán. Por eso te dije que yo... Me ha dicho 3. ¿Habrá otro más? Hay mucho más. Dame, Jaime. Trata de recordarlo, porque de ahí vengo a otra pregunta, después que tú más o menos me digas. Es que mi memoria no es tan buena. Porque yo estoy trayendo cosas de... déjame ver, no te preocupes, yo tengo un libro de cosas que se olvidan y después te las saco de nuevo. Déjame ver... por ejemplo... yo aprendí mucho de contabilidad de un señor que está muy activo, que es un campeón de ping-pong, Julio Cross. Oja. Julio Cross fue mi profesor de contabilidad. No me digas eso. ¿Tú sabes quién me enseñó a mí cómputo? En la época que todavía la computadora, la PC no existía. Eso fue un logro extraordinario. Y luego me permitió, por ejemplo, cuando yo salí a trabajar de consultor fuera, que tampoco existía la PC, lo que él me enseñó me sirvió a mí para yo ser como el líder, casi el líder de algunos proyectos. ¿Verdad? Sí, porque... ¿Quién fue ese? El que hizo el sistema de ATM, ¿cómo se llaman las cajas? Los cajeros mágicos. Eso es a todo momento, ATM. Esa es la cajera, los cajeros automáticos. Lo que son los cajeros. Los cajeros automáticos. Ese sistema lo instaló él en el país, lo diseñó y lo instaló. Todos esos cómputos los trajo él al país, lo adaptó y... No te recuerdo el nombre. Lo ponemos ahí. Yo tengo su cara. Lo ponemos ahí. Yo me acuerdo también, la profesora de psicología fue Marta Beato. Ajá. Interesantísima. Marta Beato. Una persona interesantísima. No me digas eso. Sí. ¿Y por qué te dio psicología? Bueno, en la carrera. ¿Estaba incluida? En la carrera estaba incluida. Ok.
Pero hoy yo tenía un Camaima, yo cogí 3 Biblias, Biblia 1, Biblia 2, Biblia 3. Claro, porque con un señor que no me acuerdo su nombre. Yo pensé que era con el padre José Alemán. No. Alemán daba teoría económica y yo creo que él se le iba la mano con nosotros. ¿Por qué? Porque él nos enseñaba cosas ya de doctorado. Más avanzadas. Más avanzadas. Y él discutía sus propias elucubraciones, su propia lectura. Ya. Pero te ayudó pero claro que sí. Era tan avanzado. Me ayudó a pensar mucho. Cuando salió el libro de Cero... ¿Quién te dio desarrollo económico? Es que yo creo que nosotros hicimos 2 desarrollos económicos. Sí, claro, 1 y 2. Y creo que Volmar me dio 1. Ya. Pero el otro, no sé si fue a Mengual. Mengual fue profesor, Fernando Mengual fue profesor mío de Cuenta Nacional. No me digas. Pero además él me dio algo de desarrollo económico. Allá en Santiago. Fíjate que me están viniendo los nombres. Sí, porque yo lo que creo que habían profesores que iban a Santiago solamente a dar la clase y se devolvían. Yo después hice eso. Después yo lo hice eso. Okay. Porque hay que devolver. Y tú recordando, Jaime, buscando esos recuerdos, ¿cuál de los profesores, pueden ser varios, te sentó en un momento dado o tú hablabas con él y él, o sea, y te daba mensajes para que sea un buen profesional o para que tenga un pensamiento racional, crítico? Yo creo que ¿Cuál se dedicó a eso? El que delineó mi carrera fue el padre Alemán, definitivamente. Y obviamente... ¿Por qué? Porque ese era... yo no sé, para mí yo sentía que él era mi mentor. Y él lo hizo con algunos. Pero él siempre siempre se sentaba conmigo. Por ejemplo, mi tesis, él me acompañó del principio hasta el final. ¿De qué fue tu tesis? Mi tesis era... Adelántame un poquito. Las compañías de seguros como entidades de financiamiento para el desarrollo en la República Dominicana. Oye, qué avanzado. ¿Cómo? Eso, para un licenciadito. Sí, que habían pocas compañías de seguros. Todavía no existía. Existían algunas de las reservas. Estaba San Rafael. San Rafael y otra más. Y creo que estaba ya Bancreto en esa época. Pero se estaba vislumbrando y él estaba participando en un proyecto de creación de promover el seguro como se utilizaba. De hecho, mi primer deseo de maestría o de doctorado, pues yo llegué a creer que yo podía ser un doctor. Era ir a Holanda a estudiar actuarial. Pero ok. Economista actuarial. ¿Tú conoces economía? Sí, pero vuelvo atrás. Vuelvo para adelante. Me voy a quedar todavía un poquito adelante, aunque voy a volver atrás. Cuando tú hiciste esa tesis, ¿lo hiciste motivado por algo? ¿O se te ocurrió de pronto? ¿O ya tú tenías...? Inducido por el padre Alemán. Ah, ya. Por eso te digo, el padre Alemán estaba involucrado en comisiones. Acuérdate que fue una época de gobierno donde él era muy influyente. Sí. Y él estaba metido en comisiones de trabajo. Sí, y sobre todo estaba intercambiando ideas con los empresarios de Santiago de desarrollo. Mi profesor de Historia Dominicana fue Fran Moya, por cierto. Y ahora es mi amigo personal. Tú tuviste una playa de... Eso te estoy diciendo, yo fui un privilegiado. Sí, definitivamente. ¿Y qué conclusión tú tuviste con esa tesis? Porque tal vez te indujo, te dice, mira, a esta tesis, pero que tú lograste tener. ¿Te convenciste de que podía, que el sistema de seguro podía servir para el desarrollo? Primero teníamos que estudiar cómo había sucedido en Europa y en Estados Unidos, y creo que elegimos otro país, Colombia. Sí, Colombia. Vimos un esquema y vimos cómo ese esquema se podía adaptar a la República Dominicana con los... porque era una industria naciente. Y para mí fue un gran reto el conocer, porque una cosa es economía y otra cosa es economía aplicada. Correcto. Es más, es el tema que yo me quisiera dedicar más tiempo contigo. La diferencia entre economía y economía aplicada. Ya lo haremos, porque tiene primero que tenemos que llegar primero a tu título. Okay. Todavía no estamos en el título. Ya conseguí el primer título, que soy licenciado en economía. Sí. Gracias al padre José Luis Alemán. Pero antes de tú tener el título, yo quiero que tú te devuelvas y me sigas diciendo a qué conclusión llegaste. O sea, tú hiciste una tesis, pero tú te convenciste, tú hiciste algún aporte en términos teóricos sobre... Claro, era un conceptual muy interesante porque una de las características de una economía desarticulada, y porque habían 3 tesis interesantes que convertían
limitantes graves para el desarrollo. Primero, la falta de monetización, de bancarización. Correcto. El dominicano todavía, pero en esa época era grave. Guardaba su dinero, el dinerito que le sobraba debajo del colchón. No había confianza, no había un sistema, no habían los bancos que hay hoy en día. Es más, yo vi el nacimiento del Banco Popular mientras estaba en Santiago estudiando. Sí, correcto. Digo, parte del nacimiento. Entonces, una de las cosas que partió la necesidad de ese paso de institucionalizar el sistema de seguro era crear oportunidades de fondos que tuvieran visión de largo plazo. Porque el seguro, hay muchos seguros que son seguro de vida, el seguro... Sí, claro, de accidentes. El seguro de accidentes de corto plazo. Hay muchos seguros que están relacionados con el largo plazo. Por lo tanto, ameritaban, y ahora que se está logrando, inversiones en el largo plazo. Claro. De hecho, mi tesis inspiró 2 o 3 dueños de compañías de seguro que hicieron su tesis alrededor de eso. Okay. Yo era el único no interesado que me metí en eso. Mira, ¿tú podrías recordar alguna anécdota con uno de esos profesores brillantes que tú recuerdas y dices, bueno, yo hice tal cosa y a mí el profesor me hizo esto? Aparte del profesor, del José Luis Alemán, ¿tú recuerdas alguna anécdota que tú la recuerdas, o sea, la tienes como grabada en ti? Puede ser de agradecimiento, aparte de José Luis Alemán, que tú dices, bueno, pero ese profesor me agarró y me dijo, Jaime, esto te va a servir para toda tu carrera. Yo tengo una anécdota con un profesor que no nos llevamos nada bien. No se llevaban. No, se llamaba Jaime Bofil. Él vino de Puerto Rico a dar clases. Él vino de Puerto Rico a darme econometría. Que por cierto que la otra econometría también me la dio Gustavo Bolmar. Ya. Porque él vino con una mente muy matemática. Te dio varias materias, Gustavo. Él se quedó los 4 años también de profesor. Y casi coincidió exactamente desde el primer semestre hasta el último semestre. El último. ¿Y qué pasó con ese de econometría? Que tuvimos tanto conflicto. O sea, porque él... ¿Pero por qué? Cosas personales, no sé. Yo no le caía bien. Yo no era de su agrado. ¿Y qué pasó entonces? Tengo entendido que gracias a esa adversidad yo me interesé por la econometría. Y ese fue uno de los aspectos que yo más... O sea, la parte negativa hizo algo positivo. Sí, sí. Y yo le agradezco a él que me haya, ¿cómo se llama? Discriminado. Y en la tesis, por lo menos cuando finaste ya tú le dices, profesor, muchas gracias por todo. No, a él no, porque se fue. Él nada más tuvo ese año y se fue. Ah, bueno, él no duró mucho. Sí, era muy tímido. Era una persona muy retraída. Yo no le tengo ningún récord. ¿Y era así con todos los estudiantes? Casi todo, con casi todo. Ah, bueno, ya ese es su carácter. Sí, era un problema. Yo nunca me lo tomé personal. Es bueno, pero yo dije, pero ven acá, ¿por qué me estoy sintiendo agredido? Entonces, como que le busqué en la econometría algo más de lo que todo el mundo le busca. Sí. ¿Tú entiendes? Y le encontré muchas cosas interesantes que después te las voy a contar. Déjame De hecho, gracias a eso, yo conseguí trabajo. Después de graduarme en Boston, y eso te lo voy a contar después. Sí, todavía. Mira, yo te hablé primero de los profesores. Ahora yo quiero que hable un poco de los compañeros. Tú empezaste, durante 4 años. Es posible que haya empezado contigo gente que terminaron contigo. O sea, sí, que duraron 4 años. De hecho... ¿Cuáles fueron esos estudiantes que empezaron contigo? De hecho, hace un mes, 2 meses, celebramos los 50 años de habernos graduado. No me digas. Con no te burles. ¿Un grupo? No me estoy burlando, al contrario. Estamos hablando de los 50 años de... Mira, Cherry Jiménez. Cherry Jiménez. Cherry Jiménez. Que después fue consultor mío en la empresa. Sí. Un tipo extraordinario. Luis Canela, tú lo debes conocer. Bueno. Luis Canela trabajó en el Banco Central, pero antes de eso él trabajaba en el Banco Popular. No, primero en el Banco Central y llegó a ser una persona importante en el banco y luego el Banco Popular lo captó y se lo llevó a Nueva York. Ok, Luis Canela, Cherry Jiménez. Hay muchísimos. Sí, pero tú lo celebraste reciente, dime los nombres de por lo menos lo que estaba en la celebración. Dino Minicucci. Ah. Dino Minicucci es el presidente de EPS. Sí, ya.
Sí, sigo. Sigue. Hay mucha historia. Es que eso es bueno porque ellos mismos se van a sentir honrados. Fue un grupito muy, muy lindo. Fue una de mis mejores épocas de mi vida. Y duraron todo el semestre. Todos los 5 años, vamos a decir, casi 5 años. Los casi 5 años duraron ustedes juntos ahí. Juntos. Y además éramos unos privilegiados. ¿Pero cuándo fue que se ¿Tú sabes cuántos estudiantes éramos en Los Camaima? En el aula. En ese campus que hoy en día tiene 45,000 estudiantes. ¿Tú sabes cuántos éramos nosotros? En total. En total. ¿300? No, llegaba a 800. 300 fue lo que fundaron la universidad. Ya. Parece que alguien Pero el grupo, cuando yo llegué, que yo llegué 10 años después. Ya eran 800. Éramos, ¿tú te imaginas un campo de 60,000 metros cuadrados? Sí, eso era un campo. Un árbol. O sea, yo me pasaba el día entero. Sí. Yo llegaba a las 7 de la mañana y me iba a las 7 de la noche de la universidad. ¿Y por qué? Porque esa era la filosofía. Evitar que tú trabajaras. Estudiaba todo ahí, investigaba todo ahí. Había que hacer, había laboratorio, había de todo. Fue un experimento norteamericano a la República. Pero espérate, Jaime, pero dime por lo menos quién es el grupo. Tú tienes que recordar el grupo que celebró los 50 años. Bueno, te estoy diciendo lo que estábamos Nada más me dijiste 3. Ok, bueno, hay muchos. Luis Canela, Dino Menicucci y Cheri Jiménez. No, tiene que decirme más, porque pero eso es reciente. Son 50. Andrés Julio Cohen. Ya. Ahí tiene. Ok. Van a venir. Vamos a decir. Pero dame una anécdota. Mi memoria rápida es lenta. Está bien. Dame una anécdota de ustedes como estudiantes, o varias, ya sea por semestre o ya sea en la carrera. Dame una anécdota. No tiene que ser una anécdota chistosa ni traviesa necesaria, pero las que hayan. Porque si en ese campo habían solamente 800 estudiantes y tal vez de economía, tal vez eran 30 que empezaron contigo en el aula. Bueno, había un grupo por encima de nosotros y otro grupo por debajo. Éramos 3 grupos como de 25, 75, el 10%. Exacto. Eran 75, 3 aulas. Pero tú te imaginas entonces ustedes un campo tan grande. Y además fue construido grande. Exacto. Me acuerdo que la cafetería se veía vacía. Sí. Nosotros ocupábamos... Me imagino que como estudiantes todos se maroteaban en el mismo campo. Ahí mismo había mango. Y comían mango y todo. Ok, pero como estudiante dentro de aula y fuera del aula, ¿qué anécdota tú recuerdas, Jaime? Muchísimas. Pero... Dame alguna. Yo no te voy a dejar ir de aquí. Vamos a durar 3 horas hasta que tú me dejes. Mi anécdota en la universidad. Ya tú me dijiste una con el profesor. Déjame ver qué te puedo decir. Nosotros hacíamos mucho juntadera. Ahora, sí me acuerdo, para contradecirme algo que te dije anteriormente, que a mitad de carrera cambiaron las reglas y comenzaron a aceptar, a poner las clases más cerca de la noche para que la gente pudiera trabajar. Ya. Al principio, los primeros 2 años, había que estar. Pero ya cuando estaba en tercero, entrando en tercero y cuarto y quinto año, ya. ¿Y tú trabajaste? No, yo no. Te quedabas ahí. Yo era de los privilegiados. Don Alfonso no dejó que tú trabajaras. ¿Y tú venías de vez en cuando a Santo Domingo? Yo venía a veces un fin de semana al mes. Porque eran estudios, como era 100%, de ese 25 estudiantes que estaban en tu aula, ¿cuáles fueron los 5 que con lo que tú mejor te llevaste, o tú eres inseparable? Porque con los 25 no puedes ser inseparable. Había un grupito pequeño con el que tú decías yo tuve la que era para arriba o abajo. Como yo tuve la circunstancia que yo vine de la UAS y yo tuve que compatibilizar. Sí, liberar, o sea... sí. Había un nombre. Nos recordamos ahora los dos de eso. Está difícil la cosa. Sí. Entonces, yo me quedé con algunas materias, no de economía, pero sí de cosas que la universidad exigía, como esas Biblias y esas cosas. Yo tuve que hacerlo con el grupo anterior a mí. Y entonces yo hice mucha amistad en el grupo anterior a mí, una muchacha que se llama María Teresa Caballol, Elsa. Mínimamente más joven que tú, lo que tú quieres decir. Es 1 año menos que yo, o 2 años menos que yo. Todo lo que es la Biblia, la cosa. El grupo mío de la universidad eran más adultos que yo. El grupo que yo entré. Eso sí me acuerdo yo. Que habían
habían los 3 compadres. ¿Quién eran los 3 compadres? Yo tengo su cara, pero los nombres no me... Humberto Hilario. Ya. Humberto Hilario, que después se convirtió en empresario ¿Algunos de sus estudiantes terminaron siendo cura o algo? Uno. ¿Por estudiar esa Biblia? No creo que fue por eso, fue por un asunto familiar. Hay un sobrino de Juan, ¿cómo se llama? El famoso padre de jesuita. ¿De aquí? No, él es de Santiago. No, Padre King, porque Padre King no, el Padre King es de Ocoa. Es de Ocoa. Él se llama Guillermo Perdomo, pero su familia es Perdomo y el apellido del cura. Yeah. Porque su mamá es hermana del padre, Sí. un padre de Moca, pero su ejercicio lo hizo en Santiago. Y la muerte de ese cura le dio duro, y él, qué bien. cuando se graduó, se metió a jesuita. Ok. Y ahora... ¿Sigue siendo? Sigue siendo. Se llama Guillermo Perdomo. Y es una persona bueno, está entregado. ¿Y cómo fueron esos momentos? Yo estudiaba mucho con él. De estudio de Biblia. De estudio de la Biblia. Bueno, fueron muy interesantes porque... ¿Era de grupo? No, era más... no era un catequismo ni nada. Era estudiando la Biblia en el contexto científico. Bueno, en la Biblia no es científico, en el contexto ecuménico. O sea, por qué se escribió, dónde, cómo, cuándo y lo que significaban las cosas. Yo te confieso que yo salí un poco ateo, desastre bíblico. No vamos a hablar de eso. Mejor no hablemos. No hablar de eso porque eso es personal. y ya tendríamos que profundizar. No, porque fue un cura muy ingenuo. Y él lo contaba tal como él lo entendía. Bien. Entonces, ¿qué anécdota más tú tienes como estudiante con tus compañeros? Estudiábamos. ¿Saliste del aula un día antes de clase o llegaste tarde? No, hay una anécdota muy, muy importante, que fue que los estudiantes nos rebelamos en contra de las autoridades universitarias. Ajá. Y yo ¿Todos los estudiantes o los de economía? No, todos los estudiantes. La universidad invadió la rectoría. No, ¿y por qué? Nosotros queríamos participación en la... Yo realmente no estaba involucrado, pero de repente, yo no sé por qué, me arrastró la circunstancia, ser hijo de mi papá, la gente creía, y yo asumí el asunto, sí. Y ahí estaba yo metido. ¿Y qué? ¿Y qué pasó? Bueno, nosotros duramos varios meses. Sin dar clases. Con la universidad ocupada por nosotros. ¿Pero recibían la clase? No, sin dar clases y sin nada. No me digas nosotros eso. Paramos la universidad. No me digas eso. A mí me salvó algo. Ellos expulsaron a la mayoría de los líderes. Exacto. A mí no me expulsaron porque en un momento dado un grupo de los más izquierdistas salieron a la autopista Duarte a tirarle piedra a los... Y yo me paré en 4 patas. Y yo dije, entonces eso parece que llamó la atención de que el único que se atrevió a enfrentar... que eso no. Que eso no, y lo enfrenté. Entonces, cuando vino la evaluación, a mí me pulsaron también, pero después me recogieron. y me quedé y me gradué allá. ¿Y tu papá ni siquiera te hizo una llamada cuando eso? Sí, papá, inclusive yo lo llamé un par de veces para que me ayudara y parara a la policía para que no entrara. Papá en esa época tenía un poquito más de control con Balaguer y tenían... ¿Cómo te fue en la tesis? ¿Quién te la examinó? ¿Quién te evaluó la tesis? La verdad que eso no me acuerdo. No. Fue una evaluación creo que estaba... ¿Con quién tú lo hiciste? Porque no se hacía solo regularmente. No, era yo solito. ¿Tú lo hiciste solo? El padre alemán. ¿Tú hiciste una tesis tú solo? Yo solo, sí. Con ayuda, asesorado por el padre alemán. Por el padre alemán. ¿Y qué tiempo tú duró haciendo ese trabajo de investigación? Yo duré como 8 meses. ¿No? A mí me gustaría ver si tú recuerdas cuáles fueron tus conclusiones en esa tesis. Porque es una tesis muy importante para la época. Lo primero es la viabilidad de crear fondos de largo plazo para el desarrollo de empresas y proyectos con seguros que tuvieran visión de largo plazo. Sí, porque mucha gente no desconoce, mucha gente, que la compañía de seguros tiene que hacer una reserva
Hay varios tipos de reservas. Una reserva, exacto. Y tienen que tener depósitos en banco, que les sirve también como tesorería a ellos mismos. Exacto. O sea, entonces, ver ese potencial, de acuerdo a una proyección, ver ese potencial de recursos, y en un país que era todavía, no existían los préstamos para el desarrollo, todavía no existía ni siquiera, ¿cómo que se llamaba lo que tuvo en el Banco Central? El FIDE. Sí, el FIDE. El FIDE no existía todavía. Fondo de inversión para el desarrollo económico. Exacto. Ni existía Infratur. Sí, porque eso ya fue un tiempo más. Que también. Son los 80. Exacto. Sí. Entonces, porque y alguien la cogió, tú me dices que le sirvió para la fundación de... A mí me constan directamente 2 gerentes o dueños de empresas. No voy a decir los nombres porque es indiscreto. Sí, claro, es indiscreto, claro. pero están... me pidieron a mí ayuda para que ellos hicieran su propia tesis. Bueno, entonces uno en la UNFU y otro en la misma Camaima. Entonces tú te graduaste en el año 1975. Exacto. Yo acabé en el 74, pero como el que te conté la historia de mi... Sí, correcto. En el 75 fue que te dieron el título. Exacto. De licenciado en economía. La mayoría de las fotos de mis graduados no son mis compañeros, lo que celebramos 50 años. Los 50 años. Son pero habíamos, por ejemplo, Cher y yo estábamos ahí, habíamos como el 20% del grupo mío y el 80% del grupo anterior. Ok, entonces inmediatamente tú terminas, te dan tu título. Jaime dice, ¿y yo qué hago ahora? ¿Qué se hace siendo licenciado en economía? ¿Viniste a Santo Domingo automáticamente? Automáticamente, obviamente. ¿Y dónde comenzaste a trabajar? Yo comencé a trabajar, déjame ver, en el... Porque tú duraste los 5 años sin trabajar, me dijiste. Exacto. O sea, ¿cuándo tú comenzaste a trabajar? ¿Dónde? Yo comencé a trabajar en el Secretariado Técnico de la Presidencia, en un programa que se llamaba Preinversión. Mi primer jefe en la parte de Onaplan. Onaplan era una parte y Preinversión era otra. Sí. En esa época se llamaba Secretariado Técnico y tenía varios departamentos. ¿Trabajaste en el Huacal? Yo en el Huacal cuando se iba a la luz de verdad. Sí. Yo tenía que subir 13 pisos. Yo estaba en el piso 13. Piso 13, el piso 14, piso 13 y había una oficina en el piso 10. Luis Manuel Piantini y yo nos hicimos amigos subiendo las escaleras. No me digas eso. Sí. Pero Luis Manuel subía las escaleras. Sí, porque él trabajaba. Sí, porque él fue director de Onaplan. Exacto. Prestado por el Banco Central. Y trabajaba. ¿Y caminaba? No hicimos amigos caminando. No, hombre. Ahora no podría caminar 2 pisos. Luis Manuel es un gran ser humano. Sí, no, ese es mi papá, mi maestro, ese es Luis Manuel. Comenzaste, ¿quién te consigue ese trabajo? ¿Cómo lo lograste? ¿Cómo lograste entrar ahí? Porque las cosas no eran tan fáciles allá, ¿eh? Es probable. En esa época. Déjame ver. Porque quizá el padre alemán. Tú aplicaste. El padre alemán tiene que ver con casi todo en mi vida. Déjame ver. No, es increíble. Después yo te voy a contar, porque después fue que el padre alemán me empujó con más cosas. Por casualidad algún hijo tuyo se llama Luis. Luis. No, yo fui medio mal agradecido. No es obligatorio. No, yo... ¿Y qué tiempo duraste en fondo, en la parte de inversión de yo duré un año y medio, casi 2 años. Okay. O sea, ¿Quién fue tu jefe inmediato ahí? ¿Quién fue tu jefe inmediato ahí? Pero Julio Bonaprandi. Directamente, y el secretario ese secretario fue que me ayudó a conseguir ese empleo. Se llamaba Fonchi Loco. Okay. Que al ser compañero del partido de mi papá le dijo, mira, yo tengo un hijo graduado, mándalo para acá. ¿Tú sabes cómo son las cosas? Sí. Y ahí yo comencé a conocer de proyectos, que también me enamoró. ¿Y qué puestos te pusieron a hacer? Yo era un junior, entonces yo hacía resumen de los proyectos. Okay. Yo comencé a trabajar con proyectos de hidroeléctrica. Okay. Yo me acuerdo, yo conocía a todos esos grandes ingenieros. Luis Manuel nunca fue tu jefe. No. Fue él. No, porque eso era preinversión, era Julio Bonaprandi y este muchacho estaba por ahí. Todo a mano, señores, recuerdo. Poca Entonces yo cogía los proyectos y le sacaban un resumen y le ponía las prioridades de acuerdo a un esquema que me entregaron. Y a veces no tenía mucho que hacer. ¿Y qué tiempo tú duraste ahí? Un poco más de 1 año. Yo me acuerdo que fue la primera vez que yo comencé a coger carro público, desde Los Prados hasta el Huacal. ¿Y cuánto te pagaban ahí? 275 pesos. Un paquete de dinero.
Yo tengo una fotocopia de mi primer cheque. Esa fue la primera vez que yo gané algo. Un cheque grande. Yo lo copié y lo puse en un 275. Un paquete de dinero, mucho dinero. En el 75 el que ganaba 275 pesos era mucho dinero porque Antonio Guzmán puso el salario mínimo en 125 pesos en el año 1979. Recuerdo como ahora, octubre del 79, el decreto, por decreto, salario mínimo 125 pesos. Y tú ganabas 235 en el año 2075. Duraste un año en una plan, por decir una plan, o en el preinversión. ¿Y de ahí pasaste? No, de ahí me fui. A mi papá lo nombraron embajador en Brasil. No, en Naciones Unidas, en Nueva York. Ok. Entonces yo me fui con mi papá. Mi papá me dijo, mira, ven para acá para que busquemos universidades para tú hacer tu maestría. Entonces ahí hicimos varias... Bueno, yo me fui a Nueva York en el 76, febrero del 76, me acuerdo porque un ahijado, siendo jovencito, un compañero mío tuvo un hijo, no sé por qué tan joven lo tuvo. Bueno, son descuidos. No, él estaba casado y todo, tan joven. Ah, ya, quería pero tener su hijo. Que fue un error, tan joven, uno no puede tener hijo tan joven. Ya no se puede decir que fue un error. No, ya no. Ya tiene 43 años, muchacho. El ahijado. El ahijado, sí. Sí. Por cierto, con él fue que estuve en tu restaurante. Ah, qué bien. Cuando él vino a visitar. Entonces, él vive en Miami. Desde ahí te fuiste a Nueva York. De ahí me fui a Nueva York con tu padre. Con mi padre a mejorar mi inglés. Yo había hecho algunos esfuerzos. ¿Cómo que se llama el profesor de inglés? Yo tuve un profesor de inglés americano en Santiago, que se llamaba Luis Midense, que era... Él era famoso porque... No le prestaste mucha atención. No, gracias a él, yo creo que él porque Ucamaima implementó el sistema de inglés por inmersión. Sí, o sea, claro. que ahí no se hablaba español. Y era encerrado con unas cosas. Sí. Y el profesor lo único que hacía era que te guiaba, pero había que saber obligado porque no te perdía. Entonces, Luis Midense fue mi profesor de inglés y su esposa fue mi profesora de matemáticas. ¿Cómo se llamaba ella? Una mujer increíble. Que murió, por cierto. Ya. Y entonces fuiste a Estados Unidos, a Nueva York. A Nueva York. Mejoraste tu inglés. Ahí 6 meses de inglés. Y en el mismo 76, mientras hacía lo de inglés, comencé a llenar solicitudes. A llenar solicitudes. Yo tiré como si yo fuera un hijo del padre alemán. Yo tiré pero mi objetivo era ir a ¿Tú no estabas buscando becas? ¿O sí? ¿O tu yo padre, primer, o don Alfonso te iba a pagar la universidad? Yo primero estaba buscando universidad y con el objetivo de después lograr una beca. ¿Y cuál elegiste? ¿O cuál eligió a ti? Casi ninguna me contestaron. No. Eso fue muy triste. No me digas. Sí, porque yo lo único que recibí, Alemán tenía un sistema donde él en sobre cerrado me mandó las recomendaciones y yo no sé qué pasó, pero es que yo fui fresco, yo mandé a MIT, a Harvard, ¿cómo se llama en Canadá? Yo quería ir a Canadá, porque yo quería estudiar lo que te dije de los seguros. Sí, sí. Y la única que me contestó fue Boston University, porque resulta, también por amistad, de que el jefe de eso, Rosenstein Rodan, era un famoso escritor, un famoso economista del desarrollo económico de la época de la teoría del subdesarrollo. Él es uno era en esa época de los autores famosos y cuando yo fui allá, ellos me dijeron, mira, nosotros te queremos aceptar, pero lo que tú quieras hacer aquí lo que América Latina necesita es que resolvamos los problemas conceptuales de cómo llegar al desarrollo. Y bueno, si eso es lo que hay. ¿Eso fue en qué época? En 76. 76. O sea que... Y en septiembre... 49 años después todavía estamos buscando el desarrollo. No, es que tú no te imaginas la economía... Oye, la economía que nosotros teníamos y la que tenemos ahora. Sí, está bien, pero todavía estamos buscando el desarrollo. No, este es otro país. Sí. Yo no digo que no hemos cambiado.
y hemos avanzado. Y América Latina. Y hemos avanzado. Mira que yo voy mucho a Brasil. Pero a ti te hablaron hace 49 años en Boston que América Latina necesitaba encaminarse hacia el desarrollo. Encaminarse y nosotros no podemos decir todavía que somos un país desarrollado, Jaime. Imposible. Yo creo que nunca lo vamos a decir, pero estamos encaminados, estamos bastante... Ya. Mira, entonces te quedaste en Boston, finalmente. ¿Hiciste alguna maestría en Boston? ¿Cuál fue la maestría que hiciste en Boston? En economía política. Toda una contradicción de lo que yo quería hacer, pero ahí me enamoré de la parte matemática y eso fue lo que me llevó a la profesión. Yo entré a trabajar con unos profesores que después quebraron varios países. ¿Tú te acuerdas lo que... ¿Cómo así? Bueno, porque era una teoría de lo que se llama la devaluación compensada. Sí. Eso se creó en mi universidad, en donde tú cogías y devaluabas la moneda, pero... Aumentaba las exportaciones. Espérate, pero tú le cobrabas a los exportadores el diferencial. Sí, sí, sí. Y con ese dinero era que tú ibas a financiar el Sí, desarrollo. sí, sí, sí. Por eso se llama compensada. Correcto. Entonces, yo me acuerdo, el director de mi departamento de economía se llamaba Daniel Chilosky. Lo que pasa es que había que tener una gran estructura, un gran tejido productivo. No se pensó para fines de hacerlo y tener fondos. En las condiciones iniciales. Claro. Fue muy simplista y yo realmente no me encaminé mucho por ahí. No, era la época de los precios sombra. ¿Qué tiempo tú duraste en Boston, en la maestría? Casi 3 años. 3 años. Yo era, como te dije, era aspiracional. Yo quería llegar al doctorado. ¿No lo lograste? No lo logré, no. Ya, duraste 3 años en Boston buscando hiciste la maestría. Dame profesores ahí dame profesores que también incidieron mucho en esa maestría, que incidieron en tu desarrollo, como yo profesional. Yo tuve, por ejemplo, Harris, el famoso profesor de macroeconomía, el del libro de macroeconomía más famoso de esa época. ¿Cómo se llamaba él? Yo me acuerdo su apellido, Harris. Fue mi profesor de macroeconomía. Michael Manoff fue mi profesor de microeconomía y microeconomía avanzada. Daniel Chilosky fue el de la política económica. Ajá. Me dio desarrollo económico casi todo. Okay. Rosenstein Rodán iba a su clase a darnos charlas, pero ya estaba en proceso de retiro, ya era un hombre de 80 y pico de años largos. ¿También tuviste que estar en una pensión cerca de la universidad o viviste en el mismo No, yo fui un privilegiado ahí. Yo llegué con una beca que yo no sabía qué iba a hacer. Yo pensaba... pero te dieron beca. Sí, a mí me dieron. A Boston te dio una beca. Entre Boston y Naciones Unidas. Ah, qué bien. Pero de hecho, casi todo el grupo que estábamos, yo crearon un centro latinoamericano. Ok, Yo fui parte de un proyecto. ¿Y eso te costeaban el dormitorio? Bueno, ellos me dijeron, mira, tú tienes tanto dólar, $200 exacto, para tú cubrir tu casa. Y la universidad paga. No, yo nunca me enteré de cuánto me costó la universidad. Ok, sí tenía que mantener índices. Sí. ¿Y qué profesor fue el que más te llegó ahí? Porque parece ser que te siento privilegiado también con los profesores que tuviste. No, claro. Pero tuve yo no diría decepción, porque fue un momento de transición ideológica en Latinoamérica. El concepto de su desarrollo y encontrar como políticas económicas que logren mejorar los indicadores en vez de crear las bases fundamentales. Y creo que fue un error de mi universidad. Fue más bien un proyecto teórico. Un proyecto teórico que se llevó a la quiebra a Perú, a Bolivia, porque la mayoría de los profesores, por ejemplo, Daniel Chilosky, aunque es judío, él creció en el Perú y estudió su bachillerato en el Perú, aunque después se fue a Harvard. Yeah. Por ejemplo, uno de mis profesores que más me apoyó, el que fue mi padre, José Luis Alemán en Boston, fue Luis Ramírez, que después fue el Desk Officer de República Dominicana en el Banco Mundial. ¿De dónde? ¿De aquí? Él es chileno. Ah, chileno. Chileno, pero él fue profesor de Harvard y Boston se lo llevó en base a porque fue un programa idealizado por
ideólogo por encima de lo que tú y yo podemos pensar. Dos cosas. ¿Tú le serviste a algún profesor de perito, por decir un término? ¿Le serviste de asistente? Porque antes se usaba eso. Sí. Yo no tuve esa... los compañeros míos sí dieron clase. No, a ti no. Creo que me pidieron una oportunidad, pero yo preferí irme a Europa. Fui un poco sinvergüenza. Okay. ¿Y cuál fue tu trabajo final de la maestría? Fue un trabajo que yo diría que fue el que me llevó a trabajar internacionalmente, que se llama la semimatriz de insumo-producto. Es un concepto muy... Sí, pero se ha mencionado mucho porque es importante el insumo-producto. Pero oye, ¿por qué es importante? Armar una matriz de insumo-producto, que según uno de los profesores que lo tengo en la mente, y fue muy importante para mí porque fue quien me metió en eso. Pero Luis Ramírez era el de lo aplicado. Este checo, era un checo que fue alumno de Leontiev. Nosotros estábamos recibiendo, él era la mano derecha de Leontiev. Y era un bebedor de cerveza. Ajá. Yo no me acuerdo con él bebiendo cerveza. ¿Que tú te recuerdas? Como estudiante. Exacto. No, porque él desde que terminábamos la clase, vamos, porque enfrente habían unos bares buenísimos. Ajá. En Boston, esa fue una época, se llama, una época muy libertaria, fue muy interesante. Entonces tú bebías cerveza con el profesor. El profesor. Y los profesores éramos adultos todos. Sí, claro, estamos de acuerdo. Pero él no tenía límite de dinero, ¿tú sí? Sí. Tú no bebías tanto como él. Que yo nunca me sentí con límite de dinero. Okay. Parece que mi beca era bastante buena. No, porque la beca no incluye cerveza, Jaime. Uno ahorra. Entonces, bueno, ¿te sirvió? Entonces me sirvió para... es un concepto práctico de algo teórico. Entonces, con el profesor checo yo aprendí todo lo que es el intrínculo del insumo-producto, y con el profesor chileno yo aprendí cómo coger eso y convertirlo en algo que sea fácil de usar. Yeah. Entonces, esos dos juntos, de ahí nace la semimatriz. La semimatriz es un concepto que mucha gente no lo comparte, pero ha sido muy utilizado. Es simplemente, tú tienes una matriz del país, que casi siempre lo hacen los bancos centrales, y tú tienes que trabajar en un sector. A mí me tocó, por ejemplo, mi primer trabajo de consultoría contratado desde la universidad, me mandaron para México, simplemente por haber aprendido eso. Para yo coger el sector turístico, crearle una matriz, una columna. Sí, eso yo necesito que tú, pues ya te graduaste. No, yo no estoy graduado todavía. No, de maestría. No, pero yo, cuando fui a México yo estaba graduado. Sí, ya hiciste tu maestría. Entonces yo quiero ahora que hagamos una pausa para que ya Jaime, el economista con la maestría, ya nos hable a nosotros de todo lo que toda esa historia, de todo lo que te ha servido como profesional, todo ese recorrido de estudiante que hiciste primero en la Ucamaima y luego en Boston. Vamos a hacer la pausa y volvemos. se ven como algo frío. Por eso, aquí en Porval, intentamos que se sientan más humanos. Que entiendan que esas cifras son sus sueños acercándose cada vez más. Y para hacerlo realidad,
Ahora también estamos en la ciudad de Santiago. Siempre hemos tenido en nuestra planificación estratégica de expansión ir a la región norte. Nuestra familia oriunda de San Francisco de Macorís, nuestro padre desarrollado en las mejores causas de la región y nuestra madre también es oriunda de Santiago, nos hace tener un amor especial a la región norte y por esto nos sentimos cibaeños. Es una ciudad que abraza, por eso le dicen la ciudad corazón. Los santiagueros son personas de mucha energía, de mucha avanzada, gente de desarrollo y de crecimiento económico. Y eso para Parval, para las operaciones financieras, es el mejor ambiente, es un campo fértil. Dentro de los factores más relevantes que nosotros evaluamos es el personal. Nuestras expectativas fueron superadas con creces. Santiago puede esperar lo mejor del talento de Parval, las mejores soluciones financieras. En Parval nos diferenciamos por eso. Más que vender un producto financiero, ese apoyo y esa asesoría personalizada, formamos parte de lo que son los objetivos de nuestros clientes. Hoy completamos un gran sueño de hoy aperturar esta sucursal aquí en la ciudad corazón. Bien, continuamos, Jaime. Jaime ya con su maestría de economía, ya Jaime terminó de Boston. ¿Cuál fue el primer trabajo después de ahí? Porque recuerdo que cuando te graduaste de economista en la Ucamaima, tuviste un año en el secretariado técnico. Lograste irte para Estados Unidos 6 meses de inglés y 3 años de maestría en Boston. Exacto. Ya terminaste ese periodo, ya Jaime está no completo, pero ya con buena base económica en términos de licenciatura y maestría. ¿Cuál fue el primer trabajo de Jaime? Entonces, ese mismo profesor que tú dices que era su especialidad era economía. Luis Ramírez. Realmente nosotros le decíamos el J, pero él después se puso como hombre serio. en el Banco Mundial, después que lo conocí, se puso Luis Ramírez. ¿Por qué le decían el J? J. Así le decían los amigos. Okay. Porque él se llama José Luis Ramírez. Ah, ya. Y luego... Sí, que en Estados Unidos siempre le ponen letra, ¿no? Sí, la primera letra. Así mismo lo decían Jay. Jay, cosas así. Entonces, él te consiguió el trabajo en México. Él fue que me consiguió el trabajo en México. El BID le pide a la universidad, entonces un grupo de los compañeros, un peruano, un argentino, éramos 3, ¿sí? No éramos 4, el otro fue un mexicano contratado en México. Entonces el BID contrató a una empresa que se llama ED, Information for Investment Decision. Eso era el BID comenzó el modelo que después la ID lo contrató, en vez de tener consultores internos, comenzar a crear consultores satélites, consultoría satélite, para no tener tanta burocracia interna. Porque y el AID lo hizo. El AID lo hizo y lo tumbó ahora. Todo eso, Chemonix, toda esa gente, se crearon alrededor del BID y del AID. Entonces, una de ellas era esa compañía que me contrató a mí y a 2 compañeros más. Y nosotros nos fuimos a México a trabajar en el sector turístico. Y ahí comienza mi implementación de todo lo que yo había aprendido de economía aplicada. No de teorías, no de econometría. Pero a ti te propusieron, mira, hay una oportunidad para ir a México. Sí, más o menos nos explicaron a los 3 el proyecto. Y tú dijiste sí, pues para allá. Pero, llamaste a don Alfonso, que todavía estaba, me imagino, ya no estaba en la... No, la única decisión que yo tenía era si yo iba a hacer mi tesis doctoral y iba a completar unos exámenes. Yeah. Y un profesor, se llama Shane Hunt, me llamó y me dijo, Jaime, yo soy PhD en economía. Yo lo único que he hecho en mi vida es dar clases. Tú piensas nada más dar clases. Esa noche yo no dormí pensando que un PhD realmente es lo que sirve para dar clases o consultoría. Y bueno, tomé la decisión. Lo pensaste y te fuiste para México. Me fui para México. ¿Y cómo fue ese trabajo? Yo duré en México un año
Era en el DF. En el DF, sí, pero yo era del grupo, el único que viajaba por todo el país, porque yo tenía que construir una matriz. Por todo México. Sí, yo tuve que, oye, qué interesante, yo tenía que recolectar la estructura de costo de todos los negocios de impacto importante para el turismo. Yo iba a los artesanos y le cogía... Yo andaba con... Estamos hablando 79, 80. Sí, sí, muy básico, era a mano todavía. Y no existía la computadora. Eso es lo que te estoy diciendo. O sea. Es una historia interesante que te la voy a contar, de cómo yo armé una matriz. A mano. A mano. No a fue mano limpia. No fue a mano, pero sí. Con el sistema. Digo, tenía alguna calculadora. No había. Pero sí. Primero déjame contarte lo que yo hacía. Yo tenía que coger a cada estado, investigar los 5 o 6 negocios más importantes que le suplían al turismo, desde artesanía, electricidad, bueno, imagínate, y ir a investigar la estructura de costo y hacer un promedio de esos costos y comenzar a crear una columna para el país. ¿Y con quién tú hablabas? ¿Con los gobernadores? No, yo lo hago con las empresas. Ah, las empresas. Yo levantaba los datos, yo cogía los datos teóricos de esas empresas. ¿Pero empresas industriales o empresas comerciales, cualquier tipo? Habían de los dos. Era una matriz. Sí. Habían muy poca comercial, la mayor parte eran suplidores de bienes y servicios al turismo. Bueno, entonces no tuviste que viajar a todos los estados, porque eran los estados que más desarrollo tenían en ese momento. Bueno, los estados que más dependían del turismo. Exacto, sobre todo Conca del Caribe y el Pacífico. Un error. Acuérdate que hay una ruta. Sí, hay una ruta de Guadalajara, etcétera. Por cierto, ahí fue la primera vez que comí hormigas en Jalisco. Mira, pero te estoy hablando en esa época, todavía Cancún era incipiente y las mujeres y todo. Y la idea era lanzarlo fuertemente. Y el gran turismo era Acapulco, que ya estaba en medio malas manos y querían Cancún. Evitar... y Cancún, pero había una ruta, la ruta de las 365 iglesias, que era México... Chiapas. No, Chiapas para abajo. Abajo. Sí. Esto es cerca de México, son como 225 kilómetros que había que recoger, porque ahí era el cordón artesanal de México, donde está toda la cultura. Y se llega a un lugar que se llama Guanajuato. Sí, claro. Claro. Entonces, en ese lugar, bueno, tú te imaginas, México tiene un acervo cultural extraordinario. Sí. Y el asunto es entrevistar, más o menos hacer pero yo tenía los datos básicos que el Banco Central ya había levantado, yo simplemente era cotejar para lograr lo que se llama coherencia con la matriz. Porque si no era coherente con el dato, yo tenía que ir al ministerio para que ellos me averiguaran. ¿Todo lo hiciste por carretera? ¿Todo ese recorrido? No, yo viajaba por avión. Sí, algunas veces. Hubo una época que yo conocía México mejor que República Dominicana. ¿Verdad? Sí, yo viajaba. ¿Duraste cuántos años? 1 año. ¿Y duraste viajando mucho entonces? Casi todo el tiempo. La espalda se me rompió. No me digas eso. Porque además de viajar dentro de México, como el sistema de datos de México todavía era un poco más atrasado que Washington, yo tenía que ir por lo menos una vez al mes a Washington a llevar una caja de datos para compilar. No. Entonces, oye ¿cuál era el trabajo? Yo resumía esos datos. Se lo pasaba a los jefes. Había unos jefes americanos, Arthur Darling, nunca me olvide ese nombre. Sí. Un hombre, buenísima gente. Y él... Instalado en México. Claro, él se mudó a México con nosotros y todo. Y los tres de Boston contratamos un apartamento y él él vivía por ahí cerca. Los 3 vivíamos en Polanco cerca. Entonces yo tenía que colectar los datos, cotejarlo con el jefe mío directo. Había un experto hotelero que estaba con nosotros que también opinaba, que era bien agrio, ese era el mexicano. Porque México ya tenía una tradición hotelera. Sí, claro. Y él sabía lo que compraban los hoteles. Sí. Entonces, ¿por qué México? Porque era del interés de Estados Unidos. No. Eso era para justificar un préstamo del BID para la segunda ampliación de Cancún. Ah. Era un proyecto de $500 millones. Entonces es un proyecto pagado por el gobierno mexicano.
o financiado, yo me acuerdo, financiado por el BID. Yo me acuerdo que lo financiaba el BID. Sí, correcto. Porque nosotros recibimos... Pero aunque lo financia el BID, paga al final el gobierno mexicano. Bueno, claro. Sí, claro. Bueno, el asunto es que cuando yo cogía la primera etapa y lo metía, entonces yo tenía que contratar a una gente que lo convirtiera en tarjetas de computadora. Ya esta tarjeta grande. Los DEC. ¿Tú te acuerdas de los DEC? Sí, Dios mío. Eso es un chiste. Mira, Dios mío. Y yo cogía con eso a un avión sin maleta y sin nada. Dios mío. Porque yo no... Esa era mi maleta. Sí, bueno, sí, yo llevaba una mochila y eso. Y me montaba... Tipo disque pequeño. Exacto. Y mira, tú no te imaginas. Y con eso yo cogía México, Atlanta. Y yo me sentí morir 2 veces, porque ahí hay una turbulencia. Sí, claro. Oye, entre México y Atlanta, eso... Pero ya, al tercer viaje, ya yo estaba acostumbrado. Sí, ya tú sabías que venía. Y ya yo sabía que venía, o sea, entonces yo aterrizaba en Atlanta y después iba a México, a Washington. Y en Washington yo me hospedaba en la casa del jefe mío. Pero ¿Y por qué tú tenías que quedarte en Atlanta por el vuelo? Porque no llegaba directo. No, pero yo no me quedaba, simplemente llegaba. No, pero ¿por qué tenía que ser no había Atlanta? Vuelo, no había vuelo directo. Porque no era cerca Atlanta, Washington. Bueno, en esa época todavía más 6 horas fácil. Esas eran las empresas la empresa, el único vuelo que me encontraba, que no estamos hablando de hoy. Sí. Entonces yo volaba Ciudad de México, Atlanta, Washington. Y en Washington yo me reunía a veces hasta por 24 horas corridas con el jefe, un haitiano, el jefe de cómputo del BID. Era haitiano. Apellido Latorture, un apellido muy famoso. Sí, todavía. Intelectuales. ¿Aparecen algunos por ahí? Intelectuales, pero uno de los hombres más inteligentes que yo conocí en mi vida. Sí. Se llamaba Paul Latorture. Wow, y nos hicimos en llave, porque eso era un trabajo intenso, la compilación en esa época. Había una computadora especializada en compilación, nada más para ver la lógica de los datos y del programa. Y después de eso, entonces lo metíamos en la computadora. Esto no funciona, tenía que volver para México. Pero claro, yo venía ya con la compilación donde estaba el error. Mira, este dato no es coherente con la matriz, porque la matriz tiene que sumar 100. Digo, la columna. Pero tiene que coordinar con la fila para sumar 100 también. Correcto. Y eso... Tienes que cuadrar. Eso suena muy fácil. Sí. Pero mira, es complicado. Mire, duraste entonces solamente 1 año. ¿Y por qué nada más duraste 1 año? Porque era un proyecto. Terminó el proyecto. Y no hubo una renovación de proyecto, ya terminó ahí. Yo cumplí con mi trabajo. Inclusive, el trabajo que me tocó a mí fue el único que el BID publicó. ¿Y para dónde tú cogiste después de ahí? Me quedé en Washington. ¿En Washington? A trabajar en carbón. Otro proyecto de la misma empresa, de crear otro modelo para transportar carbón desde Zulia hasta Maracaibo. Entonces estábamos haciendo simulaciones, porque... Estamos hablando de Venezuela ya. Sí. Pero acuérdate pero tú te quedabas en base en Washington. Sí, entonces quien venía de Venezuela era un venezolano. Ya no era tú, ya tú llegué a México. Gracias a Dios. Pero en esa época Venezuela no era la locura que era hoy. No. Por ejemplo, ese señor que venía de Venezuela era un cerebrazo. Y ya era más pequeño también lo que él traía, porque ya la cosa iba avanzando, se iban achicando. Todavía estábamos lo mismo. Y era en Fortran. Él me ayudaba a programar. Y yo hacía algunas cositas de programación, que por eso le agradezco a Mejía. Que yo no te dije el nombre el apellido era Mejía, que me introdujo a ese mundo en la Universidad Católica. De la computadora. De las computadoras. Sí, cuando todavía no existía la PC, que todo era un mainframe, que había que hacer compilación y luego... ¿Y entonces duraste qué tiempo en Washington? En Washington duré otro año. Otro año más. Ahí terminamos. El proyecto de Washington. Ahí me acuerdo que ganó el proyecto del ferrocarril, porque eran 3 opciones, o un túnel, mezclar el carbón con agua y después quitarle el agua, o un ferrocarril, o un conveyor, ¿cómo se dice conveyor? Una cinta transportadora, que lo iba llevando. Sí, un conveyor. ¿Y entonces? Y se construyó el tren. En Venezuela. En Venezuela.
que lo iba a financiar. ¿El tren o el metro? No, es un tren para llevar tren. carbón. Sí, eso digo. Era un tren para llevar carbón de Zulia a Maracaibo. De Zulia a Maracaibo. Después yo trabajé en algunos proyecticos con ellos, pero no era yo... ¿Y después de Washington qué hiciste, Jaime? ¿A dónde cogí yo? O sea, tú te desapareciste del país. Porque desde el 76, estamos hablando ya que el 80 y pico tú sigues fuera del país. Al 80 yo regreso aquí. Ah, bueno. Pero antes de eso, yo hice un intento fallido. Volví a Boston y el profesor me dijo, mira Jaime, si tú quieres venir, lo que yo te dije tú lo borras. Vamos a trabajar duro en eso. Intentar el doctorado. Retomar el doctorado. La tesis mía de doctorado era complicada. Parece que yo en la vida siempre me encuentro cosas. Yo quería hacer una tabla de suma de producto con coeficientes variables. Y el mismo profesor me dijo, pero tú no puedes encontrar algo más fácil. Pero ya yo con lo que había aprendido en Washington con la computadora, yo pensaba que yo... pero todavía, no sé. Tu mente está más avanzada que todavía la misma. La tecnología no me lo permite. ¿Y qué hiciste en Washington con ese intento fallido? ¿No duraste poco? En Washington yo duré trabajando. Pero en Boston, el intento fallido. En Boston duré 3 meses intentándolo. Los profesores, Jaime, vamos para adelante. Y yo dije, me voy. Te desmotivaste en esa parte. Además, y viniste para acá. Ya yo estaba pagando con mi propio dinero. Sí. Y viniste eso, pequeño Adam, es diferente. Cuando yo veía, ven acá. Claro. Y si yo me gradúo y llego a mi casa sin un centavo, déjame yo mejor. Entonces viniste para acá. ¿Y dónde comenzaste a trabajar, Jaime? Estamos hablando del año 80, 81. En el Ministerio de Turismo. Ok. Mi primer trabajo fue con Víctor Cabral. Juan Lladó era el jefe mío directo. Víctor Cabral era el secretario. Se acababa de crear la Secretaría de... ¿Te sirvió entonces el trabajo que hiciste en México? Todo. El trabajo que hiciste en México de turismo, ¿te sirvió? Obviamente, ahí fue que yo comencé a trabajar economía aplicada, de verdad. Ok. Y entonces, ¿te dieron algún proyecto? No, ya comenzaste ya comenzaron a hablar del Fondo FI, de Infratur, mejor. No, Infratur ya estaba creado. Cuando yo llegué al país, ya Infratur estaba creado. Comenzaste allá a bregar con ese fondo, la gente que aplicaba. Entonces, mi primera etapa fue más creando, porque una de las cosas que yo tuve que trabajar en México, aunque no me tocaba a mí, porque los compañeros míos eran más especialistas yo era el de los numeritos, pero ellos eran el bla, bla, bla. Que era importante, pero era organizar el plan de desarrollo de Cancún. Entonces, pero compartíamos muchísimas cosas, compartíamos problemas ambientales, compartíamos problemas... ¿Y todo eso lo trajiste para acá? Claro, bueno, lo traje, sí, yo traje muchísimos papeles, una caja de papeles. ¿Y te tocó entonces trabajar mucho con Puerto Plata en términos de la parte... Todavía Puerto Plata era la única oportunidad no había. En esa época, pero todavía no me había tocado directamente porque todavía Infratur no había comenzado a financiar. Entonces ahí volvió el padre alemán. El padre alemán me fue a visitar. Yo trabajé como 1 año o 2 años en turismo. ¿Estaba en el malecón, en esa oficina, cuando tú comenzaste el turismo? No. ¿Dónde estaba? Donde está ahora, hay un edificio muy lindo, por cierto. En la México. En la México. Sí. Hay un edificio muy bonito que ahora pertenece a Cultura. No, Cultura no. Cultura está ahora donde estaba turismo. Exacto. En el malecón. No. Pero ahí hay una empresa importante, no sé si Indotel. Pero es una casa colonial, casa tipo Gascue. Sí. En la época republicana, ¿qué se llama esa época? Bueno. Era una casa muy linda. Yo me acuerdo, por cierto, que yo voy a visitar a don Víctor dentro de 2 semanas. Voy a México a visitar a mi antiguo jefe. Ok. Porque vive allá él. Él vive allá. Entonces, ¿qué tiempo duraste en el turismo? En turismo nada más pude durar 1 año y medio, reorganizando el concepto del Plan Nacional de Turismo. No llegamos a convertirlo en un proyecto, ni a conseguir los fondos, ni nada, porque todavía no era un proyecto la idea era llevarlo al BID, porque yo vine con esas conexiones y el mismo BID me dijo, mira, en República Dominicana, si tú te vas para allá,
ayúdanos porque esa gente está trabajando sin un plan. Sí. Entonces el mismo Víctor estaba obsesionado con que cada vez que él hablaba con un inversionista le decía, oye, mándame el plan del país para yo ver. Ah, no, todavía no lo tenemos. Entonces yo ayudé por lo menos, entre Juan Lladó y yo ayudamos a... Juan Lladó, qué bien. Juan Lladó era el viceministro. Sí, sí. ¿Y de turismo para dónde pasaste? Entonces, ahí vino una de las partes de mi carrera que tiene que ver con la academia. Llegó el padre alemán de nuevo, me fue a visitar a Turín. Y me dijo, mira Jaime, la universidad ha recibido el mandato tenemos 3 áreas que queremos desarrollar. El área de turismo con la Universidad de Cornell, el área de administración de empresas con South Carolina, pero el área de economía la vamos a hacer nosotros mismos, pero no van a cooperar, el BID nos va a cooperar con el dinero, pero quieren comenzar con una maestría para entrenar a los empleados públicos. Y trajeron a un doctor que se llamaba José Antonio Herrero. Oh, sí, claro. Y él y yo... Tan inteligente como con el padre José Luis Alemán. Brillante. De origen cubano que vivía mucho en Puerto Rico, o vivió en Puerto Rico. Se murió hace poco. Sí, yo sé. Yo tuve una relación con él muy estrecha de amistad. José Antonio Herrero. Bueno, José Antonio Herrero y yo abrimos la carrera de economía en Ucamay. Él era el mastermind, yo era la mano derecha de él. Okay, pero Ucamay más allá de aquí. No, abrimos Santo Tomás de Aquino. Yo participé en la visión de la construcción, qué es lo que íbamos a hacer y todo. Te digo, aquí de Santo Domingo. Santo Domingo. Eso ya estamos hablando en el año 80 Correcto. 84. Sí, ahí. Sí, porque Herrero comenzó. Pero a mí no me pagaba Ucamaima. A mí me pagaba el BID. Oh. Y a José Antonio Herrero también. Ok. De hecho, cuando yo iba a salir, Ucamaima nada más me reconoció 8 años, porque yo los primeros 2 años me lo pagó el BID. Yo no estaba en nómina. Y el padre Agripino me entregó mi reconocimiento por haber estado 8 años. Yo duré 10 años. Pero para liquidación, ¿cuánto te costó? No, la universidad no paga. No liquida. A mí no me liquida. Un reconocimiento nada más. ¿Y qué tiempo duraste en ese yo duré esos 2 años con el BID formando empleados públicos en formulación y evaluación de proyectos, en políticas públicas. ¿Tenían que ser profesionales? Sí, claro. Y cualquier carrera. Luego de ahí brincamos. No, pero perdón, de cualquier carrera, los profesionales de cualquier carrera, sí. Pero para ser empleado porque público. Porque era economía aplicada. Exacto. Acuérdate que nosotros creamos la maestría en economía aplicada. Exacto. Entonces comenzamos a trabajar en cosas concretas. ¿Qué tú recuerdas de ese periodo? Yo recuerdo haberle dado clase, por ejemplo, a Martínez Burgos, que se murió la semana pasada. Sí, correcto. Ese señor mayor fue. Sí. Y déjame ver quién más. Alfonso, no, espérate, te voy a decir. El de Hanson y Rodríguez, ¿cómo llamaba él? No. Uno de los ingenieros que hacía presa aquí, que se comparaba a don Armentero, ¿cómo se llama? A don Enrique. Enrique no fue el constructor, el hermano, el más flaco, que ya los dos pasaron, pero sí. Ese señor fue mi alumno, y era el alumno que más me hacía caso, y después que pasaba la clase, él me invitaba, no podemos tomar una cerveza. Yo pensaba que era para tomar una cerveza como el Checo, ¿qué va? Era que él estaba estudiando lo suyo. Era muy buen estudiante, un hombre muy aplicado. ¿Le diste clase a ellos? Yo tuve, o sea, te estoy hablando de la categoría de... La experiencia con José Antonio Herrero. Fue magnífica, aprendí muchísimo con él. Él era un hombre... él era un doctor de verdad, de MIT. Así mismo es. Así mismo es. Era un doctor. Sí, yo tuve... Tú sabes que viajaba semanalmente a dar clase acá, ¿eh? Viviendo en Puerto Rico. Pero yo era que trabajaba. No en ese momento. Estoy hablando. Después. Hasta hace un tiempo, yo diría que, no sé, 10, 15 años, él viajaba semanal. Después él se quedó. Sí, él se quedó acá, él se quedó aquí. Sí, yo te lo digo porque mucho. Su esposa es juez en Puerto Rico. Sí, exacto.
¿Y de qué hiciste después? ¿Terminaste ese proyecto con Primero terminamos el proyecto del BID, pero en Ucamaima creamos la maestría en Economía Aplicada. Ah, ya. Primero era nada más empleado público. Sí. Y después comenzamos a hacer maestría en Economía Aplicada. Y ahí subcontratamos a otros profesores. Yo era como el contacto de José Antonio con el resto del mundo, porque yo conocía a mucha gente y no sé de dónde. Ahora que yo no conozco a nadie. Te ha ido aislando, si se quiere. Entonces eso duró como 4 años. Ya llevo 2 y 4. Te reconocieron 8, aunque fueron 10. No, pero faltan más. Yeah. Entonces después yo pasé con José Antonio, se fue. Yo pasé a ser el director. Yo me quedé solo. ¿Y tú vivías de eso económicamente? No, ya yo estaba paralelamente ayudando a mi familia y de ahí me sacaban. Pero no era... ¿Tú le dedicabas más tiempo a la universidad? Sí, más tiempo a la universidad. Ya, ok. La universidad ya me pagaba en el 80, como 2,000 y pico de pesos. Buen dinero también. ¿Te gustó ese periodo de ser catedrático? Sí. ¿Tú sentiste que devolviste algo? Exacto, ese era mi objetivo, sentirme... Sí. ¿Y qué de ese periodo de 8 años, cuáles son los estudiantes que más tú recuerdas, aparte de lo que tú me dijiste que Martínez Burgos, que todavía hoy te pueden decir que si te ven te dicen profesor, que te agradecen? Los otros días fui yo a una boda y me encontré con un señor ahí que yo no me acordaba porque son tantos alumnos. Y el señor le dijo a mi esposa, mire, usted está casado con un hombre que yo le agradezco mucho en la vida. Ajá. ¿Y cómo tú te llamas? Me dio el nombre. Ni así me acordaba. No, muy mala memoria. Bueno, pero ellos son los que tienen que recordarse de ti, sí. No tú de ellos. Pero de alguien que tú sí te recuerdes. Yo lo pongo en el libro de olvido, no te preocupes. Eso sale ahorita, porque fíjate cómo salió lo de Mejía. Mira, y terminaste el periodo en la Ucamaima. En la Ucamaima yo salí en el 89. Ok, ¿y qué ha hecho Jaime del 89 para acá, así en... Bueno, entonces, lo que yo no te conté. Lo que yo no te conté es que con los 2,000 pesos no se vivía. Entonces yo hacía consultoría. ¿Perdón? Que con los 2,000 pesos no se vivía ya. No era igual que los 275 cuando yo era un muchachito. Así es. Entonces... Ni los 200 pesos de Boston. Los $200. Los $200 de Boston. No, ahora mismo mi hijo se fue a vivir a Washington y le cobran en un apartamentico $3,000. Pero una cosa, un cuchifrito del tamaño, quizás más chiquito que eso. Sí. Bueno, pero volviendo al tema. En la medida que yo estaba en Ucamaima, ya las clases eran de noche. O sea, yo tenía el día libre. Entonces mi mujer se burla de mí porque ella me dice que cuando me conoció, yo tenía 7 trabajos. Y entonces ahí yo comencé a trabajar. Estando en Ucamaima. ¿Cuándo ustedes se conocieron? En el 88, ahí mismo. 87, 80. Tú tenías 7 trabajos. Eso dice ella. Mira, a las 7 yo iba a turismo. Que yo volví a turismo ya con Fernando Reñenes. Oh, sí, okay. Yo fui la mano derecha de Fernando Reñenes. Sí, correcto. De hecho, yo creo que hay un orgullo. Ya con Balaguer en el poder de nuevo. Sí, que es un orgullo mío solo. Pero yo creo que Fernando, con la ayuda mía, hicimos las bases de lo que es el turismo hoy en día. Ok. Porque había Bueno, si nadie te lo quiere reconocer, reconócetelo tú mismo. Bueno, eso es más la primera vez que lo digo. Pero fue un trabajo muy interesante. Nosotros hicimos... Me alegro darte la oportunidad de que sea la primera vez. Nosotros hicimos una limpieza de todo un desorden que había anterior. Y creamos un ordenamiento turístico de acuerdo al... Y esta vez fue el BID también. El BID fue que me... ¿Y Balaguer creía en el turismo? Sí, claro. ¿Lograste hablar con Balaguer varias veces? Yo no, el que hablaba era Fernando. Fernando y Balaguer tenían unas relaciones muy estrechas. Okay. Yo sí iba con Balaguer, pero era con mi papá. Entonces, tu esposa, siendo tu novio, te dice, tú tienes 7 trabajos, turismo. No, espérate, pero yo la conocí a ella en turismo. Siendo yo el asistente de Fernando. Ya, ok. Entonces yo trabajaba de 7:30 a 10:30 en turismo. A las 10:30 me iba al Banco Agrícola. ¿Tú crees que el haber trabajado con el haitiano en Washington, la tortura, y haber hecho todas esas cosas, no me sirvió de nada? Pero
Sí, cuando llegué al Banco Agrícola, yo vi que la gente todavía era por valija. Todo era por valija. Todo ese papeleo. Todo ese papeleo, digo yo. Ay, pero mira qué oportunidad. Y por lo menos comenzamos a poner, en esa época nació la PC. Sí, correcto. Y comenzamos a distribuir lo que se llama sistema computacional distribuido. Que cada PC hiciera la mayoría y que mandara por teléfono. Sí, correcto. En vez pero era un sistema lentísimo. Vía fax. No era por fax, era por mensajería electrónica. ¿Tú te acuerdas? Es que nadie recuerda los momentos tristes de la vida. Y eso tú lo implementaste prácticamente. Me tocó implementarlo, pero primero tuve que hacer un conceptual de cómo integrar los programas. Entonces, ahí yo subcontraté varias gente, yo fui coordinador. Ahí sí me gané yo un buen dinero. Un buen dinero. Porque el BID, ya era como consultor ahí. El BID me pagó ahí. Ah, también el BID. Sí. Yo toda mi vida he trabajado con el BID. Yo parece que en México me gané al BID y nunca se despegó de mí. Donde quiera que yo llegaba, cuando yo fui a trabajar con Fernando, el BID me cayó atrás y ahí caímos en el Plan Nacional de Turismo. De los 7 trabajos que dice tu novia, tú no me has dicho Banco Agrícola y Turismo. ¿Cuál fue el otro? Bueno, daba clases. Claro. Van 3. El Adobón. Ya iba la empresa de tu familia. Sí, a mí me tocaba la parte de diseño operativo. Okay. Porque el Adobón hasta 1980 era un cuchifrito en Los Prados. Ya. Entonces yo cuando llegué en el 80 comencé a visionar. Entonces, de ahí se fueron a Herrera. ¿Se aprovecharon de la ley de sustitución de importación? Sí. Claro. Y de un sistema de proindustria que nos prestó 25 millones de pesos. Ese fue el brinco grande ya. En general, sí, muy bueno. Sí. Yo le llegué a vender leche al Adobón. No me digas. Sí. Pues tú eres igual que yo, que nomás te falta bailar en el medio de una Y los dueños mesa. de Cometa le vendían cucharita plástica, la amarilla. Sí. Sí. O sea que hay una relación ahí. Entonces, de esos 7 trabajos, ¿cuál fue? Todavía el más importante era el de turismo. El de turismo. Aunque el Banco Agrícola hubo un tremendo aporte de tu parte. Ese fue otro que me llevó a viajar el país entero. Ahí ya yo tuve que dejar de decir que yo conozco México mejor que República Dominicana. Yo tuve que meterme en su El Banco Agrícola tiene una oficina casi en todos los municipios. Eso es una cosa. Y ahí sí Balaguer le daba importancia a eso. Tampoco ahí tuviste nada que ver. Balaguer nunca lo tuviste que ir a presentarle nada. Sí, ahí fue una cosa. Yo también tengo mi padrino, que está, yo no sé de dónde, porque don Luis Crouch, sí. Donde quiera que él metía la mano, me mandaba a llamar también. Sí. Yo no sé por qué. Alemán le cogió conmigo, don Luis Crouch le cogió conmigo. Yo no sé por qué. Pero sobre todo el BID. Bueno, tuve suerte. Yo me acuerdo que había un profesor judío argentino que me dio macroeconomía avanzada en Boston. Y todos los estudiantes decían que el tipo, digo yo, y Jaime, ¿por qué tú sacas tan buena nota? Digo yo, pues si tú no has estudiado, digo yo sí estudié. No, yo no te he visto estudiando. Yo sacaba bueno, decían que yo era el carita de él. Yo estoy acostumbrado a ser carita de... Mira, ¿y en qué tiempo comenzaste a disminuir la cantidad de trabajo? O sea, de 7 que dice tu novia que hoy es tu esposa. ¿Cuándo comenzaste y en qué momento también le dedicaste mucho más tiempo a la empresa de familia? Bueno, ya en el 90 y pico largo, ya la consultoría, a mí me gustaban porque yo soy una persona que no sé estar constante en un solo lugar. De hecho, estando en Bonn, yo me metí en competitividad también con el BID. Como yo tenía la confianza con el BID de ir a pelear, André Van der Hoek me dijo, no, espérate, fue mi hermano. Mi hermano Jesús. Fue invitado por ahora se me olvidó cómo se llama, una de las empresas satélite de la AID, se llamaba Monitor. Monitor invitó a un grupo de empresarios y Jesús me incluyó ahí.
Me dice, mira Jaime, yo soy el presidente de Bond, tú tienes que ayudarme en esto. Digo, vamos para allá. Y nos fuimos a Cambridge, hicimos un compromiso de sangre. Ahí estaban varios senadores del PLD que todavía no eran gobierno, Ramón Alburquerque. Siendo presidente del Senado. Siendo presidente del Senado. Sí. Ahí estuvimos en Cambridge, en una habitación como esta, así, hicimos un compromiso con la competitividad. Y yo abandoné un poco a Bond y me fui a trabajar con competitividad. ¿Y qué tú lograste hacer en Bond como profesional junto con tus hermanos? A mí me tocó construir casi todo. Ajá. No sé por qué. Los hermanos míos son más mercadólogos, más... Sí. Yo de mercadeo tengo poco talento. Jesús es muy dirigente. Jesús todavía anda dando vueltas en las heladerías. Él huele el mercado. Sí. Entonces yo me dediqué a las máquinas, a organizarlo, a contratar a los ingenieros y hacer los proyectos. Ya. El proyecto y escúchame porque aunque sea una parte de familia, el proyecto de vender a Bond, ¿tuviste tú que ver con esa parte, en preparar a Bond para llevarlo a una empresa más grande? Porque Bond, hay que reconocer que Lado Bond es una empresa emblemática en la República Dominicana. Claro, fue un familiar, emblemática que la empezaron tus padres. Bueno, realmente cuando yo llegué, antes de yo irme a Boston, ya Bond había comenzado. Bond comenzó en el 72. Sí, o sea, fue un proyecto concebido por papá, Jesús y yo. Okay. Todavía los muchachos eran muy pequeños. Ok. Sí, déjalo tranquilo ahí. No le voy a hacer caso. Sí. Pero entonces yo me imagino que tú como economista y con toda la experiencia que estuviste muy involucrado en la preparación de la empresa para fines de lo que ya hoy es Bond. El Lado Bond ya no es de la familia Moreno Portalatín. ¿Qué fue lo que pasó? Nosotros recibimos nosotros tuvimos un crecimiento fuera de lo común. Y llegamos a vender mucho. Además que franquiciaron también. Sí, toda esa franquicia. Sí. Nosotros tenemos ahora mismo 370 franquicias. Eso no existe en ninguna parte del mundo. 370 franquicias. Heladerías. Ya. Ok. Pero ¿qué pasó? Cuando el gobierno de Hipólito, que los intereses subieron al 60%, nosotros tuvimos que coincidir con tomar mucho prestado para poder competir con Unilever y Nestlé, que se estaban metiendo aquí, no estaban dando duro. En la importación y en la distribución de supermercados. Y ellos querían ser lo que ellos son en el mundo. Exacto. Aquí mismo. Sí, porque tienen dinero, tienen un capital para eso. Pero nunca nos ofrecieron a nosotros el dinero. Simplemente nos trataron Entonces... de las 370 heladerías, por así decirlo, ¿cuántas eran propias? 30 y pico, ¿verdad? 30 y pico. Sí. Nosotros todavía, como familia Moreno, tenemos 57. Qué bien. Qué bien. O sea, ustedes se mantienen... Pero esas heladerías son alquiladas o las que son de ustedes son propios los locales. Son propios. Bueno, los locales, algunos, pero muchos locales son nuestros. Ok, como familia. Como familia. Ok, qué interesante. Entonces, pero ese proyecto, yo lo que quiero es para resaltar tu preparación, porque recuérdate que este podcast... Es de economista. Y que lo que quiere es promover la capacidad que tiene el profesional de economía para poder desarrollar empresas, para poder desarrollar proyectos, colocarse en el mercado laboral de muchísimas maneras, de forma productiva. Tú sabes cómo yo identificaría la profesión de la economía, es cómo pensar en sistemas complejos. Porque las empresas son sistemas complejos, aunque mucha gente ve las empresas... Son muy complejos. Muchas veces las empresas lineales. No, yo compro, produzco y vendo. Eso no es así. Eso no es tan fácil. Hay un sinnúmero de subprocesos no entonces... Eso no es tan fácil. Entonces, cuando ustedes la prepararon, o sea, porque tuvieron que hacer una preparación en términos de financiera, para sacar lo que son la parte del valor de la empresa misma. Pero eso fue hace poco. Pero estuviste involucrado en ella.
Un compañero mío de nosotros nos ayudó mucho, Cheri Jiménez. Que no, ese fue el que tú dijiste que era mi compañero. Que tuvo los 50 años. Exacto. Sí, él trabajó conmigo, pero además nos ayudó. Tú dijiste que sí, que te sirvió mucho de asesor. Exacto. Ya. Y Jaime, aparte después de los 10 años que duraste en la... Porque yo sí te voy a reconocer los 10 años que no te quiso reconocer Agripino. ¿Qué otra cosa hiciste antes de tú entrarte con más tiempo en el Audubon? ¿Seguiste dando clases? ¿Hasta cuándo duraste dando clases? No, hasta el 89. Pues no he dado más clases después de ahí. No, yo no he vuelto a dar clases. No me digas eso. Mi mujer no me deja. Que si yo quiero dar clases, se la deja a ella. Bueno, entonces ahora vamos a lo que es la parte final, donde yo quiero dejar a Jaime que... Dos cosas. Tú como economista... Pero no hablamos de mi experiencia en competitividad, que para mí fue la más importante. No, pues entonces no. A mí me tocó, gracias a esa inspiración de mi hermano Jesús, también viajar el país entero, creando cohesión. Una de las cosas que uno aprende de economía... Gremios empresariales. Exacto, gremios empresariales, se llaman los clústeres. Sí. Yo soy un promotor profesional de clústeres. Pero te sirvió la carrera para eso. Claro. También, no solo que fuiste a... No, espérate, pero una de las cosas que yo quiero hablar es que una de las cosas son lo que te enseñan en la economía, que debería ser diferente, porque no es aplicable, es la importancia de la asociatividad empresarial. Que esa es una de las cosas que yo promuevo con más ahínco. O sea, una empresa sola no crea un ecosistema de negocio. Correcto. Entonces, una de las cosas que yo aprendí cuando bregaba con turismo y cuando bregaba con el Banco Agrícola es la importancia de crear la famosa biodiversidad de negocio. Sin esa biodiversidad de negocio no hay un ambiente para desarrollo. Entonces, una de las cosas que trabaja competitividad es crear las condiciones. Por ejemplo, nosotros fuimos a Puerto Plata. Ya cuando Puerto Plata estaba en proceso de autodestrucción, porque Punta Cana le había quitado el mercado, pero ellos tenían todavía muchas oportunidades y no la estaban aprovechando. Exacto. Entonces, yo logré que el proyecto. Bueno, trabajaste en él. Sí, yo era como la cabeza del proyecto, de promover que se unieran de forma... Otra vez los esfuerzos. Y sin pensar en que tú puedes competir y cooperar a la vez. Entonces, ese concepto es para mí el que más me ha... Pero Jesús tiene buena experiencia en asociatividad empresarial. Claro, porque él fue... Además de que fue presidente de la Asociación de Industriales de Herrera. Bueno, Jesús fue que me metió en ese lío. Sí. Y después le dediqué varios años. Inclusive, no solamente en competitividad con el gobierno. Yo también trabajé con USAID en un proyecto... Hemos avanzado, Jaime, en esa parte. Mucho. En la parte de la asociatividad. Porque los gremios empresariales están más unidos, más cohesionados. Mucho más cohesionados. Entienden la importancia de crear el ambiente de trabajo. Entienden que no todo se les tiene que pedir al gobierno. Eso te iba a decir. Yo siento que ahora los empresarios han madurado tanto que ellos saben que no hay que depender del apoyo, si se quiere, económico de la política, sino al contrario. Oye, esta lección que yo quisiera compartir. Lo primero es, el gobierno está para ayudar a crear las condiciones. Correcto. Pero no lo va a hacer por sí solo. Los empresarios tienen que ponerse de acuerdo, entender lo que ellos necesitan y arrinconar el gobierno para que coopere. O concientizarlo, más que decirle que arrinconarlo. Bueno, el discurso mío era que la única forma que el gobierno actúa es... Pero eso de barricada. De barricada. Si tú lo pones en un rincón y no tiene alternativa que no sea. Ese es correcto. Pero yo siento que los empresarios han madurado tanto. Muchísimo. Y eso se le han ido por encima a los políticos. Y eso es lo malo también, porque los políticos pero no deberían quedarse abajo. Los políticos tienen que tener conciencia y no quedar con esa cortedad mental
que tiende de solamente ver eso de aquí a ahí. Sí, sí. El político lo ve mucho. Mira, ese último discurso de Pacheco a mí me asustó. Como que el presidente es lo que tiene que agradecernos nosotros por haber llevado a poder. Dijo, tú es un país que tú estás construyendo. Él no se da cuenta de la importancia. Sí. O sea, lo que tú has dicho es algo que la competitividad logró. Los empresarios dominicanos tienen un discurso mucho más proactivo. Sí, no, y sobre todo que también había mucha tirantez y rivalidad entre los mismos empresarios, donde un grupo iba por detrás a buscar ventaja y después querían sacar ventaja a los mismos empresarios. Ya no se ve así. No se o se ve menos. O se ve mucho menos. Mucho porque menos. Siempre ambiciones particulares va a haber, siempre. Eso es el capitalismo. Eso es parte de la naturaleza humana. Sí, eso y es parte de la naturaleza humana. Eso no lo podemos evitar. Pero bueno, Jaime, yo quiero que Jaime hable un poco del país, tú como profesional, como empresario, qué tú crees que le falta al país y además, qué consejo le puedes dar tú a esos estudiantes y a esos nuevos profesionales, jóvenes profesionales de economía, para poder llegar, porque tú me disculpas, yo siento que todo lo que tú has logrado, que es mucho, como que lo ha sido como de una manera natural, o sea, como que no. Orgánica. Sí, orgánica, como que no ha sido forzada. Aunque sí la suerte, forzada, pero sin dejar de hacer los esfuerzos. Claro. ¿Entiendes? O sea, para que me entiendan, parece una contradicción, pero tú has sido una persona que siempre te ha esforzado en ser un buen estudiante, un profesional. Pero si no hubiera sido un estudiante más o menos bueno. No te he visto sofocado. Lo que no vi fue un sofoque en ese recorrido. Nunca he tenido. Para decirlo mejor. Nunca he tenido. ¿Qué mensaje le puede dar? Y además, ¿qué le falta a la República Dominicana para entrar en ese desarrollo que a ti te dijeron en el año 79, que mira, dedícate a esto porque lo que falta en Latinoamérica es que logren el desarrollo. Sí, Jaime, hace 46 años a ti te dijeron que Latinoamérica necesita encaminarse al desarrollo y Latinoamérica no se ha desarrollado. Yo no opino igual. Yo sí. Porque yo viví una economía mucho más esquelética. Es que todavía estamos en vía de desarrollo todos. No hay un país latinoamericano que no se diga que está en vía de desarrollo, Jaime. Yo no opino igual. Yo creo que nosotros hemos avanzado muchísimo. Inclusive, yo opino que quienes se están subdesarrollando ahora mismo son los países desarrollados. Yo miro con preocupación lo que está pasando en Estados Unidos. Es una involución. Es una involución. Sí, y la misma Europa. Sí. Porque es un desastre, mira. Una de las cosas que se aprende de los sistemas complejos, que los conceptos son tan importantes como las implementaciones. Y yo creo que conceptualmente nosotros estamos en una cierta madurez. Siempre es bueno mejorar. Pero este país es otro. Este país ha mejorado mucho. Y a mí que me toca viajar. Yo no he dicho que no han evolucionado. Mira, yo no sé si tú has ido a México últimamente. No. Yo en estos últimos meses yo he ido a Brasil y he ido a México. Uno por razones, por diferentes razones. Porque yo en Brasil compro, porque yo estoy ahora en una tecnología de producir insumos agrícolas a partir de la biomasa. Ok, ya. O sea, yo quemo biomasa, hago un carbón, pero el humo es mi materia prima principal. Y ese humo yo lo licúo y hago una cosa que se llama ácido piroleñoso. Okay. Entonces, Brasil es uno de los... ¿Para qué sirve? Eso sirve para la agricultura, sirve como pesticida natural, qué bien. Sí, pero sirve como enraizador también, si tú lo diluyes un poco más. Y ese es mi... ¿Y cómo lo recoge eso? A través del sistema de centrífuga. Qué bien. La centrífuga es la que chupa, pero tú, en la medida que chupa, pasa por un condensador, el condensador le retira el agua y lo que quedan son otros elementos que tú tienes que trabajar. Qué bien. Una destilación, si se quiere, una evaporación. Condensación. Sí, una condensación, correcto. Pero háblame entonces de eso me ha llevado, cómo ve el país. Me ha llevado a viajar a Brasil y yo digo, pero Brasil es como ir a Alemania. Y cuando voy a México digo, ¿y esto? O sea, nosotros realmente en Latinoamérica no es la misma que yo fui a Boston a estudiar.
Me alegra entrar en un poco de contradicción contigo. Claro. Déjame explicarte algo. O sea, yo sé que estamos evolucionando. Yo sé que América Latina no es el mismo de hace 40 años ni 50 años. Definitivamente. Lo que yo digo es que debió ya, hace 46 años que a ti te lo dijeron, debimos haber estado, por lo menos muchos países ya están en desarrollo definitivo. Y da pena que, que Argentina, en vez de haberse desarrollado, lo que hizo fue atrasarse. Y que Brasil, con todas las riquezas que tiene. Argentina es un problema de imagen. El que va a Argentina, yo quisiera que tú fueras a Argentina y tuviera la potencia del país que es eso. Lo que pasa es que los políticos son los que nos atrasan a nosotros. Bueno, por cualquier razón. Por lo que está pasando en Estados Unidos. Sí. Los políticos son los que están atrasando. ¿Y a este país qué nos falta para entrar en...? Yo creo que nos falta un poco más de creer más en las instituciones y tener más coherencia, más cohesión. La cohesión social implica... Por ejemplo, nosotros somos un país que no le sacamos el suficiente proyecto a nuestro acervo cultural. La cultura es el centro de desarrollo de muchísimas sociedades. Y nosotros creemos que el desarrollo es producir más helado solamente. No, la industrialización y el capitalismo excluyen mucha gente, separan. Y la cultura vuelve a juntarlo para poderlo incluir en ese concepto. Entonces, el problema de la exclusión es un problema muy serio en República Dominicana y ahora en Estados Unidos se está viendo a fuerza de sangre. Yeah. Pero la exclusión es lo que genera esa pobreza que todavía existe. Okay. Entonces, nosotros tenemos que ver dónde están las oportunidades para competir en el mundo. Todas estas actividades que tienen que ver con actividades naranjas, como le dicen, hay otras que le dicen economía circular, economías suaves, sí. Soft economy, sí. Que creo que hay un Espinal Baez. Soft landing. Soft economy son las cosas que no son duras, sí. Que son el deporte, la cultura, el cine, yeah. Y lograr más oportunidades para los jóvenes alrededor de eso, porque eso los encamina hacia el mundo de la productividad. Y la economía tiene que ampliarse para esas actividades. Y yo creo que algún día aprenderemos que la economía pura que nosotros hemos aprendido no es suficiente para llevarnos hacia esa economía de la asociatividad, a lo que Schumpeter fue el creador del concepto sí. de clúster sí. y de sinergia entre sociedad y empresa, economía regional, economía industrial, que sea inclusiva. Si no hay estrategia de inclusión, el turismo se puede convertir en un enemigo nuestro. ¿Por qué? Porque el turismo demanda lo mismo que demanda los contenedores, la calle, el agua, la electricidad, lo demanda el turismo igual que nosotros. Aunque ellos lo pueden solucionar en el corto plazo, porque tienen una masa que les genera recursos y pueden poner una planta eléctrica o pueden poner una planta de agua. Al final, eso hay que repartirlo entre todos para que el nivel de vida de todos... Por ejemplo, para nosotros que somos economistas del turismo, es un absurdo que todavía los hoteles no paguen impuestos para que haya acueductos, para que haya electricidad, para que en los conglomerados turísticos hay un problema de exclusión. Eso es muy peligroso. Yeah. Para mí, si nosotros resolvemos, encontramos una conciencia en ese camino, así como pasó con el liderazgo empresarial dominicano, y encontramos una conciencia de que de la única forma que el turismo va a sobrevivir en a largo plazo es respetando la cultura, la sociedad y la inclusión. No puedo cerrar este podcast sin que tú nos digas de nuevo en qué está Jaime ahora. ¿Cuáles son los proyectos de Jaime? Porque sé que tú estás con tu hermano Jesús en Macadamia. Sí, yo coopero con Jesús en Macadamia, sí. Y Jesús coopera conmigo en los insumos. Háblame de los dos proyectos bien. Bueno, 5 minutos. Ambos proyectos son de recuperación de biodiversidad. Jesús por el lado de la siembra de macadamia recupera áreas que están ocupadas por la ganadería extensiva, que es la más destructiva. ¿Tú te imaginas una vaca en 50 tareas? Eso es
primero trabajar para estar cansado. Aparte que si es para carne se pone muy duro. Se pone dura la carne, no, y además compacta la tierra. Sí, y luego esa compactación cuando llueve destruye la... Y si es para leche menos, porque entonces se agota su energía y su productividad lechera disminuye. Exacto. Sí. Es perder. Pierde el país, pierde el productor y pierde el medio ambiente. Exacto. Entonces, por eso la macadamia es una mejor solución para esas tierras, lo que se llama las colinas. ¿Están exportando ustedes macadamia? Estamos en ese proceso, sí. Okay. Yo creo que ya en estos días estamos ya comenzando a exportar carbón y macadamia. ¿Y para dónde? Estados Unidos por ahora. Regular. Okay. Con todas las dificultades que hay todavía Estados Unidos en otro mercado, aunque España es un gran mercado para estas dos. ¿Está la familia completa? Estamos más o menos unidos. Sí. Qué bien. Bueno, Jaime, pues muchas gracias por acompañarme en este podcast. Vamos a recordarle el nombre de nuevo, ¿verdad? Yo creo que no, porque lo ponemos ahí. Fue muy entretenido. Jaime Moreno Portalatín. Recuérdense que yo regularmente no lo hago, pero si les gusta, pues denle a la campanita, como dicen. Muchas gracias.